Bueno, empezamos la clase de hoy con una alumna conectada, de momento. Raquel, buenas tardes, aunque ya te he saludado y hemos comentado por chat, pero bueno, como veis, vamos a empezar hoy el repaso del comentario de textos. Es una clase que estaba pautada para darla hoy, abordando este tema, y que bueno, aunque en esta evaluación aún no quiero que sepáis hacer un comentario de texto a la perfección, bueno, sino simplemente quiero que os aproximéis a lo que sería realizar el ejercicio del comentario, que en el examen final sí que tendrá una importancia, como sabéis, pues bastante grande, ¿eh? En el último, el examen final de junio y en su caso el de septiembre, sabéis que tendremos que hacerlo medianamente bien y que además se llevará una carga de puntuación bastante grande. Así que bueno, vamos a comenzar con este tema 4 de nuestra primera evaluación, que se titula Los comentarios de texto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es leer el texto como esperabais, digamos, ¿no? Es lo que se tiene que hacer por lógica, leerlo muchas veces. Además suelen ser fragmentos muy cortitos, con lo cual leerlo 1, 2, 3, 4, las veces que nos haga falta no es un problema, ¿eh? Al contrario, cuantas más veces lo leamos, más y mejor podremos llegar a comprenderlo. En nuestra página 155 vemos que comienzan a hablarnos de lo que es un comentario de texto, digamos, de lo que podría llamarse una definición de comentario de texto, ¿no? El procedimiento, por ejemplo, empleado para explicar el argumento o la estructura interna de un texto y dar una explicación razonada de las formas utilizadas por un autor en un texto concreto, ¿no? Esta sería una de las definiciones de lo que vamos a llevar a cabo, del trabajo que vamos a realizar. Pues recordamos que un texto era la unidad de comunicación, es decir, una palabra o conjunto de ellas unidas mediante ciertas reglas que alcanzan un sentido completo. Bueno, lo que sí que sabemos que no es un comentario de texto, como decimos en la página 156, es no describir con otras palabras lo que el texto expone, es decir, no hacer una paráfrasis del texto, y tampoco una perífrasis del texto, y tampoco es un pretexto, es decir, no podemos utilizar el texto que tenemos delante como plataforma para exponer o para hablar sobre un tema que queramos, sino que tenemos que ceñirnos a lo que nos está explicando y cuando demos nuestra opinión al final del comentario, pues tendremos que ceñirnos a lo que el texto nos dice. No podemos utilizarlo como pretexto, efectivamente, como excusa para hablar de algo que nos interese, ¿no? Bien, hay diferentes tipos, como vemos aquí en el punto 1.3, para realizar un comentario de texto, pero bueno, en realidad cualquier tipo de texto puede ser objeto de comentario, con lo cual siempre vamos a poder seguir las mismas pautas. ¿Cómo vamos a organizar la información según el tipo de texto? Pues claro, aquí veremos que si se trata de un texto histórico, pues evidentemente tiene como misión enumerar o relatar datos, sucesos, acontecimientos, entonces será habitual que vengan fechas, que vengan nombres, que haya un enfoque cronológico, espacial y demás. Si es un texto científico, pues incluirá a lo mejor demostraciones, explicaciones, aplicaciones de teorías. Si es un texto científico argumentativo o experimental, pues siempre trabajará con preguntas, con hipótesis, con análisis de hechos o de situaciones. Si es un texto épico, dramático o narrativo literario, en este caso, que sería el que nos va a interesar, el que más nos va a interesar porque realmente es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Es lo que generalmente vamos a encontrar para comentar. Estos textos literarios poseen una estructura narrativa en la que se van desarrollando los hechos y circunstancias que rodean a unos personajes, ¿no? Y luego también tenemos los literarios descriptivos, que serán pues los que describan a lo mejor una realidad, una persona, una situación de esa manera descriptiva. Bueno, hay muchos tipos de texto, como vemos, pero como os decía, las pautas para realizarlos son las mismas o prácticamente las mismas. En cualquier caso, para los de carácter literario nos van a servir muy bien las que nos vienen en el tema y las que vamos a comentar ahora. El primer paso de cualquier tipo de comentario es leerlo, como decía, tantas veces como nos sea necesario y como os decía, pues son fragmentos que nos es muy sencillo leer y releer una y otra vez, ¿no? Además, localizaremos también las palabras que no entendamos o que no conozcamos. Las buscaremos en el diccionario y así comprenderemos a fondo lo que el autor quiere comunicar. Si hay alguna palabra que nos encontremos durante un examen y que no conozcamos el significado, lo que podemos hacer es levantar la mano, acudir a un profesor y nosotros seguramente os facilitemos una explicación para que podáis comprender esa palabra y comenzar el comentario.
Lo importante es eso, entender el sentido del texto antes de empezar a comentarlo, antes de empezar a escribir una letra, hay que entenderlo. Bien, pues recordamos aquí esas claves que os comento en la página 157, comprender lo que estamos leyendo, que facilita la interpretación del texto, aplicar la capacidad crítica, es decir, verlo de una manera crítica, no simplemente como un mero espectador, porque no somos un mero lector, sino que lo que estamos haciendo es un trabajo cuando nos encontramos ante un comentario. Y además poner en juego los propios recursos intelectuales, o sea, de relacionar contenidos, de localizar figuras retóricas, de comprender el significado a lo mejor metafórico de una palabra, de una frase o de algún juego de palabras. Bueno, volvemos al primer punto, como os decía aquí, leer y comprender, porque si leer es el primer paso, comprender es inmediatamente el segundo. Un buen truco, como os dice la página 158, es numerar los versos o las líneas del texto de 5 en 5, por ejemplo, o de 2 en 2, si es muy cortito, porque te resultará útil a la hora de comentar y de localizar. Por ejemplo, si quieres referirte a una palabra que esté en la línea 3, pues no tienes que andar de la palabra tal que podemos encontrar detrás de la enunciación. No, pues simplemente decimos la primera palabra de la página 3, de la línea 3, pues quiere decir o se refiere a esta otra palabra que encontramos en la línea X, ¿no? O versos, en el caso de que hablemos de poesía. Bien, lo siguiente que vamos a hacer una vez que ya hemos leído nuestro texto y que ya lo tenemos comprendido, todas las palabras que entendemos buscadas en el diccionario o consultadas, lo que haremos es organizar el texto. O sea, digamos que el texto nos aparece como un bloque, un único bloque, y lo que tenemos que hacer es ver que está dividido no solamente en líneas y párrafos en el caso de la prosa o en versos y estrofas en la poesía, sino que además se divide por bloques de contenido. Sería interesante que pudierais, cuando os pongáis a hacer ese texto, ese comentario al final de curso, sería muy recomendable que pudierais decirme si es un texto literario, humanístico, científico, ¿no? Periodístico, si se trata de un extracto de un periódico, de una publicación. Eso sería muy interesante, que os fijarais un poquito en esos pequeños, en esas pequeñas pistas, en las características que nos da el texto para poder encuadrarlo en uno de esos grupos. Eso ya es un punto a nuestro favor. O sea, ya el hecho de saber si estamos ante una novela o ante una crónica o ante un texto científico, pues ya nos da un punto, ¿no? Todo eso va sumando. Todo lo que podamos decir de un texto suma a la hora del comentario. Como además tampoco, digamos, no hay unas pautas escritas, todo aquello que podamos informar y que tengamos buen criterio en hacerlo y en reflexionar sobre el texto, sumará puntos a nuestro comentario, siempre. Bueno, como os decía, nos fijaremos en la estructura, cuántas líneas tiene, cuántos párrafos, estrofas, la extensión, el tipo de composición. Aún, como os digo, no redactaremos nada sobre ello, pero anotaremos todo lo que necesitemos en la misma hoja del texto o en una hoja aparte, en sucio, podremos anotar todas las cosas que vamos viendo del texto. Además, intentaremos decir si hay algún bloque de contenido, si hay más de un bloque, si todo el texto nos habla de lo mismo o depende de la parte, tenemos introducción, planteamiento o conclusión, o simplemente todo el texto se trata de una conclusión, en fin. Todo eso lo podremos ir viendo cuando estemos en ello. Lo siguiente, vamos a determinar el tipo de texto. Tipo de texto, el autor, si lo sabemos o incluso si viene escrito debajo del texto, que solemos indicároslo, y la obra también, pues bueno, podemos decir, como será un autor que hayamos visto ya en el temario, podremos mencionar un poquito cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Mencionar un poco qué otras obras conocemos, qué tipo de libros ha escrito, qué tipo de textos, en fin, qué tipo de publicaciones o de documentos escritos nos ha dejado el autor. Como sabemos el autor, lo mencionaremos, la obra también, y comentaremos lo que sepamos de ambos. Hablaremos de lo estudiado y haremos una introducción al comentario. Eso también es importante, que hagamos una introducción. Este tipo, por ejemplo, este texto es de tipo literario y está escrito por tal, extraído de su obra, lo que sea, ¿no? Siempre hay que hacer una pequeña introducción para dar un poco paso a todas nuestras reflexiones y a toda la información que queremos dar sobre el texto. Bueno, llegamos entonces a algo que ya tiene que ver directamente con el estudio del fragmento que tengamos delante. Es la determinación del tema. Se trata de decir o de recoger la idea central o el asunto central del texto, en una frase o en dos frases,
sin adornos, sin entrar a que tengamos una retórica estupenda, sino que lo que tenemos que hacer es decir qué nos está comunicando el texto, la idea principal, porque ya vamos a desgranar después un poco todo el desglose del texto. Ya vamos a ver todas esas pequeñas cosas y la vamos a comentar. Entonces, de momento solo queremos la idea, como si fuera, como os decimos aquí en la página 159, como si pusiéramos un título al texto, ¿no? Algo que condense y que concentre todo lo que nos quiere decir. Como os digo aquí en la diapositiva, tenemos que ver, una vez determinado el tema, que podamos reflexionar sobre él, pero tampoco extendernos mucho, ¿vale? Solo comentar ligeramente la idea. Entonces, en este paso cuarto del tema sería concretar el tema, la idea central, y después pasar a explicarlo un poquito. Pero nada, o sea, en 3 líneas. Luego vamos a ver de nuevo esa estructura que habíamos esbozado en nuestro papel en sucio al principio. Vamos a coger todos esos bloques de contenido, porque todo texto al menos tiene 1 o 2 bloques, ¿no? Lo normal es que tenga más de 1, pero bueno, hay veces que las ideas, que hay una idea única que da vueltas en el texto, pero bueno, aún así podríamos extraer ideas secundarias y serían importantes también. Bueno, entonces a continuación explicaremos lo que el autor dice en cada bloque. Podemos decir, el bloque 1 comienza en la línea 1 y acaba en la 5, y la idea central de este apartado es esta. Además puede haber bloques dentro de otro, como os decimos aquí, entonces hay que también saber interpretarlos, hay que saber verlos. Todo esto de la estructura y la idea central y bueno, en sí el comentario de texto es algo muy subjetivo. Entonces, cada uno podemos entender el texto de una manera teniendo claro que lo que dice el texto lo dice y eso no lo podemos modificar, pero sí que es verdad que podemos entenderlo con matices diferentes según la persona. Con lo cual, esto no es una ciencia exacta, así que os da un poquito más de margen a la hora de equivocaros o de no saber qué decir o de no saber exactamente a qué se refiere. Si lo razonamos bien y la idea está bien fundamentada, no tiene por qué estar mal y eso sigue dándonos puntos. Bueno, pues eso, subrayamos, organizamos el texto, señalamos el principio y final de cada parte y luego ya pasamos a analizar la forma. Veis que todo es como, sigue un orden muy lógico, ¿no? Lo leemos, vemos qué autor lo ha escrito, vemos cómo se organiza la información y ahora vemos cómo se expresa esa información. O sea, cómo se dice lo que se nos dice. Este análisis de la forma, digamos que incluiría todas las características en cuanto a cómo está escrito. O sea, si abundan los pronombres, si abundan los sustantivos, si hay muchos verbos, si por el contrario hay muchísimos adjetivos, en fin, tendremos que ver que todas esas pequeñas pistas nos hablan del texto, ¿no? Y nos hablan de cómo está escrito, de qué quiere informar y cómo quiere comunicar. Entonces, sería interesante que señalaréis las características formales, está lo primero, ¿no? Prosa, verso, como decíamos antes, y también el punto de vista utilizado. Nos fijaremos además en los recursos estilísticos. Ya sé que hasta el momento no hemos dado y no hemos visto muchos recursos, pero bueno, hay cosas que sí hemos visto, las comparaciones, las metáforas y demás. Incluso los que estuvisteis con nosotros el año pasado, en el nivel 1, veréis que sí que vimos algunos recursos, vimos cómo se organizaba metafóricamente un texto, cómo se ordenaba la información en ese plano. Entonces, podremos localizarlos y a medida que estudiemos, sobre todo en la parte de literatura, podremos hacerlo mejor. Pero bueno, de momento sí que es verdad que veremos que hay comparaciones, que hay símil, que hay metáforas, todo eso seguramente lo veremos casi sin estudiarlo y sin darnos cuenta. También sería bueno que pusiéramos ejemplos sacados del texto de estos recursos. Si decimos que hay muchas metáforas, pues diremos dónde están. Si decimos que el texto tiene muchos verbos, diremos por lo menos 3 o 4 de ellos, ¿no? Veremos en qué líneas están. Además, realizaremos una reflexión sobre el estilo, el lenguaje que hemos utilizado, la variedad de vocabulario o no, porque a veces un texto no tiene demasiada variedad de vocabulario, otras veces sí. Algunas veces un texto no es nada subjetivo, otras veces es completamente subjetivo. Entonces, todas estas cositas son las que tendremos que ir dejando claro. Como ya hemos estudiado los tipos de texto, la narrativa, el teatro, la poesía, bueno, pues ya podremos encuadrarlo con más seguridad que al principio cuando lo leíamos. Ya en este paso sexto, que tiene un trabajo previo, pues sí que podremos lanzarnos un poco y arriesgarnos y decir, ¿es un texto descriptivo o predomina el carácter narrativo? A menudo los textos reúnen varias de estas condiciones.
Hay textos que aunque sean poéticos pueden ser también narrativos o pueden ser más descriptivos que narrativos. Entonces, digamos que, como os decía antes, si argumentamos bien nuestra respuesta no tiene por qué estar mal y no tenemos por qué tener miedo a la hora de hablar sobre un texto que tenemos delante. El último paso, la última cosa que tendríamos que hacer es la conclusión. Sería momento de hacer el balance, de resumir todo aquello que hemos observado en el texto y de dar finalmente nuestra impresión personal. A veces, en ocasiones he leído comentarios de texto de alumnos en los que la opinión personal ocupaba más que el comentario de texto en sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, como os decía, una impresión personal demasiado abundante o demasiado extensa puede deslucir el trabajo del comentario, que es en realidad el que más nos tiene que ocupar. Entonces, tened cuidado con eso, porque lo que me interesa es que hagáis un comentario bien, no que opinéis bien, que también me interesa que redactéis una opinión, bueno, pues aceptable, correcta y demás, pero tened cuidado y que no sobrepase la extensión y el número de líneas de la impresión personal, que no sobrepase al propio comentario, ¿no? Porque entonces desluce, como os digo, y entonces deja claro que trabajarlo lo hemos trabajado poco, ¿no? La opinión personal, como truco, yo la dejaría en 2-3 líneas máximo, siempre y cuando sea opinión pura y dura. Siempre y cuando sea reflexión acerca del texto os podéis extender, pero si es opinión, 2-3 líneas, ya os digo, como máximo, ¿no? Además, aquí en esta página, en el punto 1.5.6 de la conclusión, os decimos cosas que no tenemos que hacer, porque aparte de saber lo que tenemos que hacer, a veces necesitamos que nos digan y que nos guíen un poquito sobre lo que no hay que hacer. Por ejemplo, debemos evitar fórmulas del tipo es muy bonito, es una descripción muy bien hecha, con mucho gusto, o parece que se está viendo según se lee. Son cosas que a lo mejor os hacen gracia, os parecen muy obvias, pero realmente después la vemos escritas en los comentarios. Entonces, evitar este tipo de cosas, o me gusta mucho porque sí, o creo que está muy bien. Esas cosas, pues bueno, son opiniones, digamos, que se podrían aplicar a casi cualquier texto o cualquier objeto. Entonces las vamos a evitar. También nos planteamos una serie de errores que no tendríamos que cometer, como por ejemplo eso, explicar lo mismo que dice el texto, parafrasear con palabras diferentes, precipitarnos, o sea, no basta con limitarse a destacar los temas sin tener en cuenta los medios estilísticos, ¿no? Ni al revés, tampoco se trata de que hagamos un listado de recursos sin analizar lo que están significando. Además tendremos que tener cuidado con el personalismo, que nos dice aquí en la página 163. Estamos valorando el estilo y la expresión de un autor, pero nuestra opinión acerca de ello, aunque sea razonable aportarla, es secundaria, como os decía, ¿eh? La opinión siempre, la nuestra, pues sí, la reflexión será bienvenida, la opinión la dejamos para el final y en muy poquito espacio. Además de ver estas recomendaciones, os dejamos aquí una técnica, digamos, de la redacción de textos. Os dejamos unos guiones que hablan de la generación de ideas, de la selección de esas ideas, de la organización de esos pensamientos, de que tenemos que revisarlos, cuidar la redacción, cuidar la ortografía y, bueno, cosas que tendríamos que cuidar para cualquier tipo de redacción, pero que justamente en el comentario de texto pues tendremos que tener especial cuidado. Luego os dejamos con los ejemplos, que veréis son bastante variados. Tenemos el primer ejemplo de Miguel Delibes, un texto literario, narrativo. El segundo sería de un fragmento de un texto periodístico. En el tercer caso tenemos un texto humanístico que reflexiona, bueno, sobre la tele y demás. Bueno, en fin, es bastante interesante que lo leáis. En la página 174 es muy útil, muy recomendable que leáis el comentario que se ha hecho al texto publicitario de una campaña de la DGT y es, como os digo, bastante interesante. Y además así veis que se puede comentar no solo un texto, sino un anuncio, por ejemplo, como en este caso. En la página 177 vemos un texto literario, poético, también comentado. Y en el caso de la página 183 sería un fragmento del Lazarillo de Tormes, un texto narrativo. A continuación, y como último comentario de texto, tenemos un texto dramático de El sí de las niñas, de Moratín. Y bueno, pues también es interesante que veamos cómo se hace, cómo se aborda un texto dramático, que no es el típico texto narrativo que podemos ver o que estamos acostumbrados, sino que aquí
tenemos las acotaciones, tenemos la indicación de cuándo habla cada personaje y bueno, pues también es bastante interesante que podamos verlos, porque además cuando son textos para leer o dialogados, pues vemos cuál es el ímpetu con el que se dicen las cosas, vemos cómo están colocados los personajes, la actitud que tienen, porque además para eso están las acotaciones, con lo cual digamos que nos puede contar mucho más de lo que nos cuenta un texto narrativo. Bueno, pues con esto terminaríamos la clase de hoy dedicada a este área del comentario y ya os digo que aunque en esta primera evaluación solo vamos a aproximarnos a lo que sería un comentario de texto, sí me interesa que lo estudiéis y no lo dejéis de lado para que cuando lleguemos a la parte de literatura solo tengamos que estudiar literatura, porque la parte del comentario ya la tengamos muy trabajada. Podemos probar a leer estos textos y ver si estamos de acuerdo con ellos. Si no, podéis enviarme a través del campus o de email todas vuestras impresiones sobre los comentarios y yo os colgaré en el campus más comentarios de texto más cortitos para que podáis leerlos y practicar en casa. Pues nada, sin más me despido y cualquier cosita que dudéis me lo comentáis, ¿de acuerdo?